se bebía el champán y orinaba encima de aquellos que habían estado hablando, algo que desde luego no volvían a hacer después de aquello. Bajo los efectos de un potente cóctel de cocaína, opio y coñac, cada vez era más descarada y se veía involucrada en más escándalos sexuales. Tenía amantes por doquier y acabó cayendo en la prostitución para financiar su creciente adicción al alcohol y a las drogas. Su droga favorita era una mezcla a partes iguales de cloroformo y éter que vertía en un cuenco y luego mojaba una rosa blanca y masticaba los pétalos. Aquello era como una bomba de relojería. La puta escarlata de Babilonia, como algunos la llamaban, quedó inmortalizada para la historia en este hermoso cuadro. Murió poco después con 29 años, rodeada de estatuas de la Virgen María y jeringuillas de morfina vacías. En Berlín se podían conseguir drogas muy fácilmente. Morfina, cocaína, opio. La morfina y la cocaína la podías comprar con prescripción de tu médico o farmacéutico para aliviar la fatiga sexual o para animarte si estabas decaído. El opio también estaba disponible al igual que otras drogas que se usaban para el tratamiento de ciertas dolencias de carácter sexual. Algunos científicos estaban muy interesados, por ejemplo, en los efectos que la morfina podía tener en el orgasmo de una lesbiana, así que había toda una cultura del sexo detrás de todo aquello. Berlín se había convertido en el centro de la experimentación sexual y ahora también era el centro de la investigación científica sobre el sexo, liderada por un médico bastante innovador. Mucho antes de que aparecieran el Dr. Kinsey o Masters y Johnson, existió un médico alemán al que se le atribuye la invención de la noción de sexología o ciencia del sexo. Este extraño personaje, al que en Berlín llamaban el Papa o el Einstein del sexo, era Magnus Hirschfeld. Hirschfeld era un judío homosexual, socialdemócrata y gran liberal que personificaba el espíritu liberal de Berlín. Se decía que Hirschfeld solo se había acostado con una mujer en su vida, y fue con la hermosa y decadente Anita Berber. En 1919, Hirschfeld y Anita Berber aparecieron en una película muda alemana llamada Distinto de los demás. En ella se contaba la historia de un violinista homosexual al que unos desalmados chantajeaban. Es la primera película en la que se muestra la homosexualidad sin tapujos y desde un punto de vista reivindicativo. El film termina con Magnus Hirschfeld reclamando derechos para los homosexuales. El médico que lideraba aquella lucha por la libertad sexual también fue el fundador del primer instituto dedicado al estudio científico del sexo. Tenía un instituto en el centro de Berlín que se convirtió en una especie de atracción turística, porque aquel gran edificio albergaba la mayor biblioteca sobre temas sexuales y pornografía desde la época de los romanos. Sin embargo, sobre todo se le recuerda por su museo. El museo era una colección de artefactos sexuales del pasado, máquinas de masturbación, cinturones de castidad, máquinas de flagelación y la mayor colección de fetiches sexuales de la Primera Guerra Mundial e incluso más antiguos. Era un buen lugar para empezar a aprender sobre el submundo de Berlín. Se podía ir y estudiar todos aquellos aparatos. Por ejemplo, tenía unos pantalones que se los podía poner uno con un abrigo largo y pasear por Berlín con él. Parecía que llevabas unos pantalones porque la parte final de la pernera estaba allí, pero no había nada por encima. Esto estaba considerado como algo muy excitante y divertido. Ese era el tipo de cosa que uno podría ver en el Instituto de Investigación Sexual. A diferencia de su colega de Viena, Sigmund Freud, Hirschfeld proponía la noción radical de que la sexualidad humana se podía estudiar sin imponer juicios morales. Hirschfeld también realizó intervenciones quirúrgicas de cambio de sexo y de rejuvenecimiento sexual. Tenía una clínica donde la gente acudía para consultarle cualquier tipo de problema sexual. Homosexuales, travestis y transexuales acudían a su clínica en busca de ayuda y comprensión. También invadían las calles y los clubes en busca de amor, ya que ese tipo de relaciones
generalmente secretas y prohibidas, en Berlín se habían convertido en un clamor que recorría toda la ciudad. Artistas, escritores e intelectuales europeos con inclinaciones homosexuales se vieron atraídos por la libertad de esta gran metrópoli. Berlín era sin duda la ciudad más abiertamente homosexual del mundo. Atrajo primero a W.H. Auden, el gran poeta británico, y después a su amigo Christopher Isherwood. Auden llegó primero interesado por el ambiente gay que allí se vivía, y después habló de Berlín como el paraíso de los gays. Christopher Isherwood, harto de Cambridge y de la evidente hostilidad de Inglaterra contra los homosexuales, decidió trasladarse a Berlín. Sus novelas sobre el lado salvaje de la ciudad y sus cabarets acabaron convirtiéndose en una obra de teatro de éxito y en una gran película. Le interesaban los bares que estaban por toda la ciudad, pero los que más le gustaban eran los menos glamurosos, los que frecuentaba la clase trabajadora. Le llevaron a Cozy Corner y le encantó. Era un lugar oscuro donde el alcohol se consumía en grandes cantidades. Había espectáculos y todo tipo de entretenimientos. Era lo suficientemente insolente como para atraerle. Vi una foto de los dos amigos y me resultó muy decepcionante. Parecían un grupo de gamberros, exactamente lo que eran. Sin embargo, Berlín no era, como alguien dijo, solo para los chicos. En la década de 1920, la ciudad vio una descarada explosión de lesbianismo. La vida sexual de las mujeres lesbianas en Berlín era muy rica y variada, porque no había restricciones sobre a dónde podían ir, no tenían que ocultarse. Había chicas trabajadoras que celebraban sus fiestas en el campo, y también había actrices, modelos y socialistas que se encontraban en bares especiales. Estaba de moda ser lesbiana. En realidad no podías saber quién era lesbiana y quién no, y había mucho bisexual. Lo cierto es que la gente lo probaba todo. Fue una época de experimentación no solo sexual, sino también política y cultural. Era una especie de mezcla curiosa. Y como las autoridades seguían vigilando estas cosas, además tenían el atractivo de lo prohibido. Había una amplia variedad de mujeres dentro del mundo del lesbianismo. No eran todas iguales. Las había de toda clase y condición. Estaba el tipo llamado Sharper, que eran mujeres maduras, independientes, con mucha experiencia, y seducían a jóvenes amas de casa o a colegialas. Luego estaban las Maddies, mujeres guapas, femeninas, que quizá fueran prostitutas o estrellas de cine. Las Garçon llevaban un corte de pelo masculino llamado Bubikov. Existía cierta variedad dentro de lo que se dio en llamar la Gay Culture. Estas chicas tenían sus propios clubes, o restaurantes, o asociaciones políticas. Incluso las lesbianas más aburridas tenían sus asociaciones. Estaba de moda. Incluso las que no eran lesbianas se vestían como lesbianas, se cortaban el pelo como ellas y llevaban las mismas ropas masculinas y el monóculo. Había unos 160 clubes de ambiente para gays y lesbianas en Berlín. A diferencia de la mayoría de las ciudades con sus distritos rojos, los clubes eróticos de Berlín estaban repartidos por toda la metrópolis. Había un club llamado El Dorado donde todo el mundo, las chicas del ropero, las camareras, las del bar, todas eran hombres. Y no todos eran homosexuales. Muchos solo pretendían experimentar, saber qué se sentía al hacer algo así. Había un periodista al que le gustaba hacerse pasar por gay. Y hay una conversación grabada en la que charla con un actor que sí es gay. Y el periodista le dice: sí, creo que me acostaría con un chico siempre que tuviera la piel suave